Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Vamos a empezar esta noche el culto de miércoles con las alabanzas. Número 94. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador, y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Vamos a cantar el número 170. El número 170 de la alabanza. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió.
ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Vamos a seguir alabando esta noche el número 170. La alabanza número 170, hermanos. Entonces, el 157. Estamos confundiéndonos. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, acude a la cruz del Señor.
en la fuente es que limpiará tu ser, o acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Amén. Aquí vamos a terminar las alabanzas. Vamos a dar curso al hermano Rodrigo. Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, de verdad estamos agradecidos a Dios por el culto de oración que vamos a tener esta noche aquí, ¿no? En la zona Santiago II, y con los hermanos que están llegando del Alto, ¿no? Para poder escuchar la palabra de Dios. Esta noche, para dar inicio al culto de oración, vamos a invitar al diácono Wilber Ríos, quien nos va a dirigir con la oración. Buenas noches, oremos al Señor. Dios Padre, gracias le damos, Señor, en esta noche. Estamos tan agradecidos, Señor, porque una vez más, Señor, usted nos quiere dar su palabra, Señor. Usted nos quiere dar su alimento, Señor, a nuestro espíritu. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad, Señor, más para poder participar, Señor, aquí en la zona de Santiago II, Señor. Realmente, Señor, solamente por su misericordia nosotros podemos estar aquí, Señor. Por su misericordia hemos podido recibir la salvación. Señor, este evangelio tan bendito que usted nos ha dado, Señor. Señor, de verdad, usted tiene mucha misericordia con cada uno de nosotros, Padre. Señor, en esta noche también queremos escuchar su palabra, Señor. Por favor, Señor, abra nuestros corazones, Señor, de cada uno de los hermanos de toda la iglesia, Señor. Usted también ponga, Señor, en su corazón, Señor, de Pastor Andrés, Señor. Usted mismo hable, Señor, mediante él. Bendiga también, Señor, a su siervo. Señor, en esta noche usted mismo trabajará en cada hermano, en cada persona invitada también, Señor. Estamos muy agradecidos, Padre, por este evangelio, Señor. Este evangelio que se está expandiendo, Señor, en todo Bolivia, Señor. Usted mismo, Señor, está llevando a todos los lugares, Señor, este evangelio. Estamos tan agradecidos, Padre, en esta noche. Así en esta noche queremos orar en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. De verdad, ¿no? Es una gracia de Dios poder tener las reuniones, los cultos en las diferentes zonas, invitando a los hermanos para que puedan compartir su corazón, escuchar la palabra, tener la comunión con el siervo, ¿no? Reconectar nuestro corazón con la iglesia. De verdad, estamos, ¿no?, a vísperas también de dar inicio a los seminarios que se están organizando por zonas, también al CLF que va a ser dirigido por Pastor Oxopar. Entonces, esta noche también vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro programa, la parte de los testimonios. Esta noche han preparado dos hermanas, ¿no?, el testimonio de la zona Santiago II, la hermana Lourdes, la vamos a invitar. Adelante, hermana. Buenas noches a toda la iglesia. Mi nombre es Lourdes Patti. Voy a testificar sobre mi salvación, la cual lo recibí el año 2018, en agosto. Bueno, nosotros recibíamos la visita de un hermano, ¿no? Froilán Poma. Él venía a compartirnos los días sábados por la tarde el Evangelio. Y bueno, yo me acuerdo muy bien de un día cuando él me decía, ¿no? Hermana, usted ya no tiene pecado, me decía. Y eso me tocó profundamente a mi corazón.
recibí con este versículo, ¿no? Muy conocido, Juan 1:29, donde dice, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el hermano Froilán Poma, ¿no? Mi maestro, él nos invitaba, ¿no? A la iglesia también, y sí íbamos, pero no éramos muy frecuentes. A veces sí, a veces no, porque entonces nosotros también nos congregábamos, ¿no? Nos congregábamos en otra iglesia, ¿no? Como 5 años estuvimos ahí. Y bueno, nosotros íbamos a la iglesia anterior, también íbamos a Misión Buenas Nuevas, así. Como buen tiempo estábamos así, como en 2. Entonces, no estaba bien, ¿no? Ir a uno y al otro lado. Pero la iglesia Misión Buenas Nuevas me atrajo mucho. Aunque a pesar de que yo no entendía al principio la palabra, no podía entrar a mi corazón, era muy duro entonces, ¿no? Tenía mucha queja, muchas cosas que yo andaba cargada de la anterior iglesia. Entonces un día decidimos, ¿no? Despedirnos de la iglesia anterior, teníamos que, como por educación también, ¿no? Decirle al pastor que nos estábamos retirando de la iglesia. Ese día fue muy duro para mí, muy triste, porque allí nos conocían, ¿no? El pastor, mucha gente nos conocía. Entonces fue de repente, ¿no? Y también el pastor nos decía, ¿no? Que nos bendijo, ¿no? Donde sea que vayan, nunca se separen de Dios, nos decía. Y que las puertas están abiertas, así nos dijo. Así saliendo ese día, era domingo, y lunes, ¿no? Yo estaba muy mal, ese día me sentía muy mal, entonces me sentía como abandonada, sola, así. Y mi esposo también, ¿no? Él decía, yo le voy a seguir al hermano Froilán, así decía él. Y todavía mi corazón no quería, así más o menos, ¿no? Aunque me arrastraba más la iglesia Misión Buenas Nuevas. Entonces, era lunes, llamaba a mi casa al diácono Wilber, yo no lo conocía a él, yo no sabía que había célula de Santiago II, nada. Entonces él nos invitó un fin de semana, que también habían estado haciendo seminario, ¿no? Nosotros gustosos aceptamos, muy felices, participamos, ¿no? Desde entonces ya nos congregamos en la iglesia. Estoy muy agradecida a Dios, cada día escuchando al siervo principal, las prédicas, cada vez puedo confirmar mi salvación. Agradezco a la iglesia Misión Buenas Nuevas porque nos han acogido, ¿no? Y bueno, soy una cristiana nacida de nuevo. Doy gloria a Dios. Aleluya. Amén. Muchas gracias. Sí, de verdad. Este precioso evangelio que ha llegado a nuestro corazón y está trabajando grandemente en la vida de cada uno de los hermanos, ¿no? Y este evangelio que Dios nos ha dado es también para compartirlo, para que muchos más, ¿no?, puedan recibir, entender el corazón, el verdadero propósito de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta noche también vamos a invitar a la hermana Shirley, quien también nos va a compartir su testimonio. Adelante, hermana. Bueno, muy buenas noches, hermanos, a los presentes, diácono, a los hermanos que nos ven por el Zoom. Bueno, quiero compartirles cómo Dios está trabajando en mi vida, ¿no?, en este tiempo. Yo recibí la salvación en el 2015. Yo estudié Ciencias de la Educación, soy licenciada, pero hasta el 2018 pude trabajar. Tenía un buen trabajo, pensaba que nunca me iba a faltar el dinero, ¿no?, porque ganaba muy bien. Pero después del 2018 tuve dificultades para encontrar trabajo. Tuve muchas adversidades, muchos obstáculos, ¿no? Quiero compartirles un pasaje de la Biblia, por favor, hermanos, si lo pueden buscar en San Mateo. San Mateo 19.
San Mateo 19:26. Lo voy a leer, hermanos. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Esta palabra me llenó mucho mi corazón. Por más que buscaba, ya eran 3 años que buscaba trabajo y no podía encontrar. Y eso que mandaba a todo lado mi currículum, ¿no? Y yo quería encontrar un trabajo, me desesperaba porque ya pasa el tiempo, tengo mi hija, tengo que mantenerla. Y me preocupaba demasiado, veía mucha dificultad, pero con esta palabra Dios me enseñó realmente que Él siempre está a mi lado, ¿no? En este año, en septiembre, hubo una convocatoria que solamente la lanzaron por 5 días, no había más tiempo. Y gracias a Dios que me llegó la convocatoria a mí, ¿no? Era para los prefacultativos de la UMSA, de mi carrera. Y eran muchos los que estaban postulando, eran bastantes, eran docentes que tenían experiencia de 2 años, de 3 años, y yo decía, yo no tengo experiencia en docencia, tengo experiencia en otras áreas, pero en docencia no. Entonces, me llenaba esto mi corazón porque decía, para mí es imposible. Tal vez hablar con un docente, con el director de carrera, también es imposible que me ayuden, pero para Dios nada es imposible. Y en mi corazón, por primera vez al mandar mi currículum, me sentía tranquila, me sentía, voy a tener el trabajo porque Dios está conmigo, Dios me va a dar ese trabajo. Y estaba con una tranquilidad y una paz que nunca había sentido en mi vida. Pasaron los días y yo decía, y si no me llaman, también va a ser la voluntad de Dios, porque yo sé que Dios me va a dar el trabajo ideal para mí, no tengo que desesperarme. Y pasaron los días y me llamaron, me dijeron, licenciada, queremos que participe de los prefacultativos. Y yo estaba muy, muy agradecida, sigo agradecida con Dios, porque solamente Dios puede, solamente Dios, y entre tantas personas profesionales con mucha experiencia me escogieron a mí, no porque yo sea la mejor, sino porque Dios está conmigo, Dios me está ayudando, Dios es mi Padre y Él sabe mis necesidades. Pasando el tiempo también, en mi primer clase estaba un poquito dudosa, con miedo, muy atemorizada. Y también quiero que por favor busquen en la Biblia, Isaías 41. 41:10. No temas, voy a leer, hermanos, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzos, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y hasta el día de hoy, no, hermanos, yo paso clases los martes y jueves en la tarde, en la noche, y me entra esos pensamientos y ese temor de decir, es mi primera vez en esto, ¿qué tal si hago algo mal? ¿Qué tal si me olvido de las palabras? Y hay momentos que sí me pongo nerviosa y preguntan y yo digo, Dios me va a dar la sabiduría. Y esta palabra me llena bastante. No tengo que tener miedo porque Dios está conmigo. Y si algo hago mal yo, Dios me va a ayudar, Dios me va a dar las palabras para que yo siga, para que avance. Entonces, hermanos, estoy muy agradecida con Dios porque veo que Él está siempre en cada momento conmigo y estoy tan agradecida con Él porque me está mostrando realmente que no me abandona en ningún momento. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias a la hermana. Sí, ¿no? Esta noche también hemos preparado los especiales. Antes de mostrar los especiales, quiero pedir a todos los hermanos que están conectados en el Zoom, por favor, poder activar sus cámaras. Y también quiero saludar, ¿no?, a todos los hermanos que están escuchando o se están conectando a través de Facebook y también en las diferentes redes sociales o medios, ¿no?, como es la Radio Jerusalén, a través del Tupac Katari. Queremos darle también la bienvenida a todos los hermanos y esperamos, ¿no?, que Dios grandemente pueda trabajar en esta noche a través de su palabra. Ahora sí quiero invitar, ¿no?, a la presentación por parte del Colegio Cesori, 2 alabanzas al final y la segunda alabanza, Yo a tu nombre levantaré. Adelante, por favor.
Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí
Esta noche también nos vamos a invitar a Pastor Andrés Lim, quien nos va a compartir la palabra. Adelante, Pastor. Sí, buenas noches, hermanos, también las hermanas, todos los hermanos. ¿Cómo están todos? Sí, están bien. Yo veo en el alto, ¿no? Los hermanos está reunido. Oh, sí, quería realizar, ¿no? Hoy miércoles, culto de miércoles, culto de oración en el altos. Pero hubo paro, es ahí. Estaba llegando, por paro no podía llegar. Por eso aquí yo llegué a casa pastoral. Entonces, desde casa pastoral esta noche estamos compartiendo. Primero vamos a ver, ¿no? Vamos a buscar, hermanos, tiene el libro San Marcos. Todos los hermanos tienen el libro, la Biblia, San Marcos capítulo 4, desde versículo 35 hasta 41. Voy a leer. San Marcos capítulo 4, desde el versículo 35 hasta 41, voy a leer. ¿Ya todos se encontraron, hermanos? Ya todos se encontraron, entonces voy a leer San Marcos capítulo 4, desde versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dieron, maestros, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta versículo 41 hemos leído. Sí, hermanos, ayer era domingo, ¿no? Después de terminar el culto de domingo en la mañana. Luego, y rápido acomodando, viajamos a Rurrenabaques. Entonces averiguamos vuelos. Los vuelos, creo que escuchando, en Rurrenabaques, un lugar y turísticos. Entonces llega mucho de extranjeros, turistas. Entonces había al aeropuerto. Pero por pandemia llegó crisis, ¿verdad? ¿No? Y luego quebró empresas. Entonces no hay más vuelos. Entonces decidimos no llevar H1. Luego ahí y viajamos por H1, ¿no? Por la tierra. Entonces con los hermanos Constav, luego también hermano Samuel Aliaga, que como necesita, ¿no? Porque es muy largo ese viaje, casi 12, 13 horas de viaje. Entonces, también toda la noche va a manejar, por eso necesitaba alguien maneje conmigo juntos. Entonces ahí, terminando culto de la mañana y la tarde, viajamos primero a la iglesia de Caranavi, llegamos. Luego unos como 2, 10, 15 hermanos de Caranavi, luego con otros autos juntos. Y ahí de Caranavi y partimos para Rurrenabaques. Entonces, y llegando,
ese camino casi como 12 horas, ¿no? 12, 13 horas. En la noche viajando, ahí llegamos. Más que todo, Eva está Adán y cada mes viajando a Rurrenabaque. Rurrenabaque tiene los hermanos salvos. Entonces, primeramente, hermana Celia, que está viviendo en Rurrenabaque, porque su familia vive aquí en el Alto. Por eso visitando, ahí también visitando a hermana Celia, la familia, a La Paz. Ahí visitó a la iglesia, entonces me comentaba que ahí en Rurrenabaque hay varios hermanos y son salvos, quieren escuchar la palabra. Y también cerca de Rurrenabaque, un lugar también Cebú. También hay más hermanos salvos, dice. Entonces, y hermano Froilán también viaja, ¿no? Ahí predicando el evangelio. Entonces varios entendieron la salvación, el evangelio, luego estaban salvos, hermanos salvos. Se reúne de vez en cuando, luego escucha. Entonces los hermanos tanto deseaban escuchar la palabra, entre ellos juntaron dinero, ahí instalaron radio, Jerusalén Radios. Por la radio está escuchando algunos hermanos. Entonces ahí, hermana Celia, por la visita de a su familia aquí en La Paz, conversamos. Entonces varios hermanos quieren escuchar la palabra. Por eso esta vez visitamos, ¿no? Y a Rurrenabaques y realizando, ¿no? Preparando, planeando, enviando primeramente seminaristas Josué y van enviando casi dos semanas antes de realizar ese evento, 2 semanas antes enviamos que prepare. Entonces, seminarista José informando allá y prepararon diferentes eventos. Primeramente, los funcionarios de municipalidad, alcalde de Rurrenabaque, ¿no? Conferencia El Mundo del Corazón. Después, un colegio distrital educativo, los profesores, maestros y también conferencia del Mundo del Corazón. Luego también reunión con alcalde de Rurrenabaque, después pase naval y bolivianos, porque ahí tiene un río grande, entonces tiene naval. Por eso también los instructores, también los como de naval. Ahí prepararon conferencia del Mundo del Corazón. Luego también comunión los hermanos de Rurrenabaque. Luego también mejorar ese radio, Jerusalén Radio, mejorar. Por eso, hermano Edwin y Álvarez de Caranavi, ¿no? También juntamente y viajamos. Entonces ahí nosotros llegamos muy bien, amaneciendo, llegamos en Rurrenabaque. Entonces llegando a Rurrenabaque, ese camino es, una parte es asfaltados. También tenía muchos huecos en la noche, ¿no? Entonces muchos huecos. Sí, entonces desviando. Y ahí pasamos también una parte, también barros, tierras, entonces piedras, resbaloso, ¿no? Peligroso, dice. Pero yo en la noche dormí. Entonces, hermano Samuel, y luego Evan Saadán, y manejaba muy bien llegando, durmiendo en el auto, llegué en Rurrenabaque. Entonces, llegando ahí, tranquilo, ¿no? No me recuerdo nada, hermanos, camino de Rurrenabaque. Yo solamente desde La Paz hasta Caranavi yo manejé. Y desde Caranavi, entonces Evan Saadán y hermano Samuel Aliaga manejaron. Pues no me recuerdo nada, tranquilo, yo descansando dormí. Solamente saltaba mucho nomás, saltaba mucho, luego mi cuerpo, un lado, otro lado, luego y de repente frenando. Ahí nomás me recuerdo, luego otra cosa no me recuerdo. Estaba muerto. Llegando en Rurrenabaque, luego pocos ahí acomodando, luego de ese 9 de la mañana y había conferencia, ¿no? Para los funcionarios de alcaldía de Rurrenabaque. Entonces ahí mi persona, los staff y todo prepararon. Entonces ahí compartimos la conferencia sobre
email Mundo del Corazón. Después de escuchar, ahí nosotros entramos, visitamos a la oficina de alcaldes. Entonces con el alcalde de Rurrenabaque conversamos. Estaba muy ocupado, estaba la reunión terminando, entramos a su oficina. Saludamos, luego mostramos video de IYF, luego academia, nuestro trabajo. Entonces tenía una situación grave allá, grandes situaciones en Rurrenabaque. Ahí vive por turistas, por turísticos, ellos generan allá, ingresan. Pero por pandemia, años, un año, casi 2 años, está paralizado allá, todo se ha congelado. Entonces hay esas situaciones tienes. Entonces ellos quieren otra vez y trabajar, ¿verdad? ¿No? Y entrando los extranjeros también y turísticos, turistas. Entonces mirando nuestro evento, luego los jóvenes también realizan eventos, noches culturales, le gustó muchos. Entonces querían hacer convenios y jóvenes realizar. Entonces, yo tanto deseaba realizar eventos en Rurrenabaque, porque Rurrenabaque hay es como un parque nacional, ¿verdad? No grande, Marirí, como amazónicos, nivel internacional. No sé, los hermanos conocerán ese lugar, Marirí. Entonces, bien reservado, muchos animales como amazónicos. Entonces, muchos extranjeros entraban ahí, paseaban. Yo también deseaba muchos nuestros jóvenes hermanos de IYF, de la iglesia, que sepan ese lugar muy hermosos, bonitos. Entonces, y queremos hacer convenio, estamos preparando, elaborando ese borrador, convenios. Luego ahí realizar eventos, entonces los hermanos ahí viajando, realizando eventos. Entonces ahí puede también, y ofrecimos nosotros al alcalde, como nosotros viajamos Uyuni, los jóvenes entrando en Salar de Uyuni, entonces ahí nosotros grabando, promocionamos nivel mundiales, porque ya hay nivel mundial, entonces le gustó mucho. Entonces, ¿qué le parece, hermanos? ¿Ustedes también quieren conocer Madrid? ¿Quieren viajar a Madrid, hermano? ¿Quieren entrar? ¿No quiere? Creo que los jóvenes más le quieren, ¿cierto? Jóvenes quieren desafiar, ¿cierto? Pero los mayores de edad siempre más cómodo era, en la casa más cómodo, dice. ¿Por qué? Si pagando dinero así sufre, dice. No, vale la pena pagando sufrir, hermanos. Hay muchas cosas puede obtener. Mm. Entonces ahí llegando Mariti, hay muchos animales, explicaba. También ahí vive también anaconda, cuide bien, hermanos. Anaconda va a comer a ustedes. Muchos animales. Luego, y cocodrilo es, y grande, peligroso. Pero queremos desafiar. Ahí nosotros realizaremos, conocer cómo y hermosas naturalezas que Dios ha dado en nuestro país Bolivia. Como Uyuni conocimos, ya conocimos. Luego también, y Copacabana, diferentes lugares, ¿cierto? Entonces ahí, como igual que Uyuni, en Salar de Uyuni, muy conocido, dice Maridi, pero creo que muchos hermanos no conocen, ¿verdad? ¿No? Por eso. Entonces, al alcalde le gustó, estamos preparando un borrador. Luego, queremos trabajar, realizar de allá. Luego, después de terminar esa reunión con el alcalde, luego nosotros y paseamos, porque justo en la reunión con el alcalde de Rurrenabaque, hay un encargado de como cultura luego turísticos. Ese encargado le gustó. Entonces, nosotros, antes de traer nuestros hermanos jóvenes, quería saber. Entonces, ahí, ese encargado quería llevar un lugar. No sé si ustedes han escuchado Cañón Bala. Cañón Bala, nombre muy peligroso parece Cañón Bala, ¿cierto? Entonces, ese lugar y quería llevar, mostrar. Entonces, con todos los hermanos, casi 20 hermanos,
Hay con bote, 1 hora con bote y cruzamos ese río. Luego llegamos a ese lugar. Entonces ese lugar llegando, subimos, montamos al monte, subiendo casi 10 minutos y salió como una roca grande, pero dividió, entre dos rocas, apenas pasaba, era una persona ahí. Entonces ahí y quería llevar, dice. Entonces llegamos, pero justo ese tiempo no había agua, podía pasar tranquilamente, pero cuando llueve, entonces agua cristales, dice, cristales, hermoso, dice. Ahí pasando fresco, dice, agua fría. Entonces ahí antes de entrar, nosotros escuchamos explicación de este encargado de turísticos, de municipalidad, alcaldías. Entonces, tiene que hacer silencio, dice. Aquí vive muchos animales, dice. ¿Sí? Entonces, aquí muchos animales viven cuando nosotros gritamos así. Entonces, ellos también se enoja, dice, porque es su casa. Ustedes también, dice, en su casa alguien viene, grita, así, ¿no? Entonces, ¿quién va a gustar? Dice. Ya tiene que respetar, dice, a los animales, aquí es su casa. Entonces, todo silencio, silencio. Entonces hay muchos animales, bichos, hasta víbora. Víbora no. Entonces hay hay muchos. Entonces como muchos animales, bichos que salen en el televisión, ¿no? Ahí salen. Entonces murciélagas también, volando ahí, entrando murciélagas. Entonces ahí ese guía nos guió, entramos. Entrando un lugar, sí, muy abajo, ahí estaba también aguas. Agua muy fría, agua fría, helada, fresco era, porque hay mucho calor ese lugar. Entrando, entonces un lugar entre dos rocas grandes como montañas, que no puede imaginarse, ¿verdad? ¿No? Entonces estamos preparando domingo, mostraremos ese video documental, la visita de Rurrenabaque, ¿sí? Ahí puede ver, ¿sí? ¿Quieren ver, hermanos? Creo que alguno no puede aguantar. Esta noche nomás muestra. Esta noche quería mostrar, pero hoy falta, ¿sí? Ese domingo mostraremos. Entonces, entre dos rocas, no sé por qué pasó, dividió en dos rocas grandes, casi 20 metros altos, oscuro adentro, como cuevas, pero hermoso era, ¿sí? Como en el película sale, parece ese lugar. Muchos bichos extraños hay, ¿sí? Rana chiquitito, como mi uña, ¿sí? Tamaño de mi uña es, pero ojo grande, como dibujado parece, ojo es blanco y negro. Y también diferentes bichos podía haber, más que todo hierbas, naturalezas, bonito es. Entrando, un lugar muy estrecho era. No puede entrar gordos, no puede entrar, ¿sí? A plaza, ahí entra, entre dos rocas y se queda nomás, no puede entrar. Flaquito nomás, apenas ya entras, subiendo de madera, sí, luego ahí entramos. Entonces ahí Eva está Adán, o más que todo Eva está justo también llegó de Riberalta con diácono Ricardo. Eva está justo y se quedó entre dos rocas. No podía pasar. Ahí se quedó. Y como costaba pasar. Entonces los jovencitos muy rápido pasaban. Daban miedos. También yo también resbalé ahí heridades y sangraba y resbalé. Entonces, agua estaba en mi cinturón. Yo entré adentro, agua también. Me bañé. Me resbalé, era roca muy resbalosa. Interesante ese lugar. Nunca podemos olvidar. Entonces, ese guía nos explicó. Y Rurrenabaque tiene varios lugares. Y como muy buenos lugares, naturalezas. Entonces ahí nosotros realiza ese convenio y va a mostrar, va a ver diferentes lugares, no solamente zona amazónica, animales como cocodrilos, monos, diferentes lugares hermosos hay. Entonces queremos nosotros hacer ese convenio. Ya. Luego terminando en la noche, nosotros
y realizamos el seminario CLF, ¿no? En una iglesia, el presidente de Iglesia Unidad de Pastor David Yucras. Entonces nos invitó en sus iglesias, también justo invitó diferentes pastores. Entonces de diferentes iglesias, muchos pastores, líderes, hermanos, estaban llenos, hasta niños, muchos. Luego ahí nosotros compartimos el evangelio. Entonces, en verdad, estaba muy agradecido, hermanos. Hasta Rurrenabaque, que es el lugar, muchos pastores. Ellos como adora a Dios. Luego sirve, echa todo el corazón ahí. Y como mi persona no podía predicar el evangelio. Después de predicar el evangelio, y aparte solamente los pastores líderes, cenamos, muy tarde cenamos. O sea, allá los hermanos de Rurrenabaque prepararon pique macho. ¿Conoce pique macho? Mm. Esta noche alguien no cenaron, creo que va a salir saliva, hay mucha saliva. Yo también tengo hambre. Recién llegamos de Caranavi, entonces ahí hermanos, todo con todo el corazón, prepararon comida y pique macho. Estaba muy rica comida. Pastores comieron muy rico. Después de comer, luego mostramos, ¿no? Como misión Buenas Nuevas aquí en Bolivia trabajamos. CLF, video documental de CLF, luego en Bolivia, aquí cómo trabajamos. Y Fundación Ayuayep, academias, los voluntarios, también régimen penitenciario, hasta Jerusalén Radio, todos ya mostramos. Y terminando, los pastores líderes desean trabajar con nosotros. Entonces, como capacitación para los maestros de niños, estudios bíblicos, también teología, también hasta radios, muchos pastores interesaron. Entonces, solamente nosotros pedimos, quiere trabajar con nosotros, solo hacer convenio. Convenio, luego con tiempo, coordinando, porque nosotros, todo el año está lleno de eventos, ¿verdad? ¿No? Por eso con tiempo avisando, queremos. Algunos pastores se acercaron, quieren hacer diferentes eventos. Ellos quieren que capacitemos los maestros de niños. También ellos también quieren realizar ese trabajo, Radio Jerusalén, radios. También capacitaciones, los pastores. Ellos deseaban aprender, los pastores. Ahí, una noche, ¿no? Terminamos con ese eventos. Siguiente días, desde 9 de la mañana, en un colegio, ¿sí? Distrital de educativo, ahí los profesores, maestros, desde 9 de la mañana, y también empezamos. Mi persona yo he dado la conferencia del mundo del corazón. Entonces ahí escuchaba muy bien. Escuchando, algunos profesores se acercaron. Ellos desean realizar ese evento, más que todo educativo o educativo era, ¿cómo se llama? Educativo de especial, como SEMAS. Entonces, en SEMA ahí está en Rurrenabaque. Entonces, ahí ellos quieren hacer que demos esas conferencias. Por eso ahí justo estaba encargado de distritar. Entonces pidió convenios, realizando convenio con jefe de aquí distrital. Entonces aquí educativo como alternativa, educación alternativos. Ahí y podemos dar conferencias. Entonces ese convenio queremos realizar, estamos preparando. Terminando ese conferencias, luego nosotros almorzamos en la casa de hermana Celia. Entonces los hermanos, allá hay mucho calor era. Sigue sudando, todo el día sudando. Entonces ahí los hermanos prepararon sopa de gallos. Entonces, como ellos cocinaban con leña, parece toda la mañana y ¿cómo se llama? Hirvieron demasiado caliente, demasiado.
Ese lugar mucho calor, comida también mucho calor, muy caliente. Entonces comiendo y llorando, ese, lágrima es, o sudores, no podía distinguir, y sudando, alguien llorando, y comimos. Comida es, otro sabor, porque por la leña, ¿cierto? Hay toda la mañana, y hirvieron. Riquísimo era, 3 platos con mi hermano, 3 platos. Sigue hablando esta noche de comida, ¿cierto? Pique macho también, o sopa de gallo. Mm, sí, era riquísimo. Ustedes, todo lo que come sopa de gallo aquí en La Paz, ese, turucha, no es real. Sí, hermanos. Real es ahí está, en Rurrenabaque, ahí debe comer, ¿verdad? Sí, llorando va a comer. Llorando 2, 3 platos va a comer. Nunca va a olvidar. Riquísimo. Comiendo, luego sandía, ese tiempo sandía, es barato allá. Sandía compramos, 6 sandías. Y, y como quebrando, luego y comimos, comiendo, semilla. Ah, riquísimo, riquísimo. Sandía en fresca. Sí. Ya ustedes quieren ir a Rurrenabaque, parece que esa noche estoy haciendo propagandas. Rurrenabaque, si tiene que pagar a mi persona. Sí, hermanos, propaganda. Después de comer almuerzo en la tarde, en Naval. Naval visitamos. Ahí también hemos dado conferencias. El mundo del corazón. Entonces hubo mucho calor insoportable. Yo sudando, dando conferencia. Pero los de Naval escuchaban muy bien por mucho calor. También ellos manga muy larga, ¿cierto? Sí. Entonces ellos son soldados, ¿cierto? Por eso manga larga también. Pero ¿cómo aguanta ellos? Yo manga corto también sudando, sigue sudando, era, no podía aguantar. Pero ellos todos escuchando, luego y hablamos encargados de coordinador. Entonces dice cualquier momento aquí viene, puede dar, dice, conferencia, está abierta las puertas. Entonces queremos realizar también, sí, ahí dar conferencia. Entonces ahí luego en las noches, otra vez, segunda noche, esa Iglesia Unidad, ¿no? Presidente de Iglesia Unida, de Pastor David. Ahí segundo día, nosotros compartimos, predicando el Evangelio y terminamos. También pastor le gustó. Entonces mi esposa, con su esposa hablando, ese terreno grande era. Entonces esa iglesia, terreno grande, de ese pastores propios. Entonces ellos quieren hacer como seminario, escuela, como igual que nosotros, seminario quiere hacer, ¿sí? ¿Cómo se llama? Los seminaristas, pero no sabe cómo va a hacer. Entonces preguntaba a mi esposa, también quieren aprender, pidió estudios bíblicos. Entonces los pastores también tenían mucho interés, quieren realizar, pidió mi número también y tarjetas, quieren realizar y eventos. Entonces esta vez, terminando, estaba muy agradecido, hermanos. Y Rurrenabaque no sabía muy bien, pero como evangelista Adán de Iglesia de Caranavi, cada mes visitando, ahí realizaba seminarios, reuniones con los hermanos. Los hermanos también, ahí estaba, ¿sí? Y querían escuchar la palabra de Dios. Hay 2 días de visita en Rurrenabaque, ahí estábamos muy agradecidos, hermanos. Y los hermanos pidió, si hay iglesia que funde o también siervo de Dios. Luego más o menos 10 de la noche terminó todos. Luego, ¿sí? De cerca de Rurrenabaque se llama un pueblo Cebú. Cebú hay una iglesia, Filadelfia. Entonces ahí los hermanos son salvos. Ahí Eva estaba justo en la noche, compartió la palabra. Entonces al pasar a Carnavi, quería visitamos, saludamos. Ahí estaban varios hermanos. Entonces ahí está campo lejos, como Dios
ahí preparó los hermanos salvos. Entonces estábamos muy agradecidos, porque es el Evangelio, ahí tan lejos, ¿cierto? Ahí toda parte en Bolivia. Llegó, entró, hermanos. Los hermanos pidió, no solamente de vez en cuando vengas, quiere establecer iglesia, mande, dice, siervo de Dios. Ellos quieren, sí, hacer iglesias, es el Evangelio, que escuchen sus familias, también las personas. Ahí en Bolivia falta muchos, ¿verdad, no, hermanos? Iglesia todavía, los seminaristas, siervo de Dios, ¿verdad, hermanos? Falta mucho. Entonces no entiendo, hermano, ¿por qué tantos hermanos? Ahí está en la casa nomás, ahí. No entiendo en el salón también, el alto, varios hermanos. Tantos lugares necesita iglesias, siervo de Dios. Hay bastante hermanos, pero no entiendo de vez en cuando. Hermanos, ustedes son salvos, ¿eh? ¿Qué está haciendo en su cuarto, en el salón? ¿No? ¿Qué está haciendo? No podemos entender. Todo tiene que ir, todo tiene que ir. ¿A dónde tiene que ir? Sí, Rurenabaque, Achacachi, Machaca, Surani, Copusquía, donde es también Santa Cruz, San Germán, y también San Ramón, también Satélite, Cochabamba también, muchos lugares. Todos los hermanos, sí, no solamente calenta la silla, ¿cierto, hermanos? Ya basta, ¿eh? No solamente ya en el salón, los hermanos, con ese evangelio, llevando, todos lados, muchos lugares piden, mucha gente todavía no conocen. Amén, hermanos. No veo, sí, no veo, sí. Todos los hermanos. Y amén, hermano. Luego, así casi medianoche terminando, retornamos. Saludando todos. Medianoche retornamos. Retornando y llovió fuertes. Entonces no se veía adelante. También neblinas muy fuertes. Entonces ahí hubo derrumbes. Entonces nosotros llegando, sí, recientemente, como pasó y derrumbe. Entonces mucha tierra y tapó y al camino. No podía pasar. Entonces un lado abismo. En la noche no se veía. Entonces tenía que pasar en la madrugada, sí o sí. Pero todos los autos se paran. Entonces, y acercándose, H1, me daba miedo porque abismo. Si se hunde la tierra, ¿cierto? Yo he visto en YouTube, Camino de la Muerte. Entonces me recordaba ese YouTube, ¿cierto? Cómo y desliza luego, se hunde, me daba miedos. ¿Sí? Entonces, acercándose, mirando, ese tierra se tapó, no podía pasar. Entonces ahí hermano Samuel, luego hermano Adán, salieron afuera buscando. Si hay bala, con bala poco, sacando, puede pasar, dice. Pero no había. Entonces hay poco sacando, hermano, está Adán. Sí, porque sí o sí tenía que pasar. Si no pasa y lloviendo, si más se cae tierras, y ya no más puede, sí, venir a la paz. Por eso está Adán y salió lloviendo y todo por mano sacaba, por piedra. Hay otros choferes bajaron, luego sacaron por manos. Entonces, hermano Samuel ahí prestó, había otro lado, al frente. Al frente también se pararon muchos autos. Ahí caminando, ahí, y prestó una pala, y con esa pala, y luego tierra poco y acomodó. Luego ahí pasamos. Entonces ahí estaba muy peligroso, pero gracias a Dios, en la noche, ¿no? Y pasamos, llegando a Carnavi. Luego desde Carnavi, nosotros ahí llegamos recién. Llegando aquí a La Paz, luego pasamos peaje, pero muchos autos, camiones estaba parado. Preguntando ahí poco más abajo está bloqueado, dice. Entonces llegando a la iglesia rápido, quería subir altos, porque esa noche culto de miércoles en el alto.
Entonces, mucho auto estaba parado, no podía pasar. Entonces, preguntando por otro camino tarda mucho. Entonces, ahí bajamos, caminamos, ¿no? Caminando, ahí llegué a casa pastoral. Entonces, y aún pasó muchas cosas. Ese viaje, ¿verdad? ¿No? Bastante como aventura, dice aventura. Entonces, también, mi primera vez, ¿no? Experimentando ese derrumbe, ante nosotros. Pero ahí Dios preparó, cuidó y pasamos. Esa noche, hermanos, y nosotros hemos leído, sí, hay poco explicamos, ¿no? Poco te explicamos sobre la viaje de Rurena Vázquez. Otro visita a todos los hermanos, vamos a ir juntos. ¿Está bien, hermanos? ¿Todos? ¿Todos vamos a viajar juntos? ¿Está bien? Otro viaje, ¿no? Sí. Llevaremos ese lugar. Cañón Balay. Ese es muy interesante. Va a sorprender, va a gustar muchos. Esta noche nosotros hemos leído San Marcos, capítulo 4. Ya vamos a ver versículo 33, 35, hermanos. 35 vamos a ver. Ya versículo 35, aquel día, dice. Aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado, dice, hermanos. Ya estaba, ¿sí? Jesucristo con sus discípulos. ¿En dónde estaba, hermanos? ¿En dónde está ahora? Este lado, este. ¿En dónde está ahora, hermanos? Este lado. Pero ahora, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Entonces ahora estamos en este lugar estamos. Estamos ya en este lugar. Pero llegando la noche, oscuro era, no se ve. Pero Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué dijo, hermanos? Pasemos al otro lado, otro lado. ¿Qué quiere decir? Ya ahora estamos en ese lugar, este lugar. Ese lugar ya conocemos. Ese lugar ya nosotros realizamos eventos, actividades. Este lugar ya conocemos. ¿Qué quiere decir? Ya cómoda, estamos cómodos, está cómodo. Ya conocer ese lugar, personas, ambientes, conocemos. Pero cuando llegando la noche, recién Jesús está diciendo a sus discípulos, ¿qué está diciendo? Pasemos, dice, a otro lado. Otro lado tiene que cruzar el mar, ¿cierto? Ese mar, como ese mar cruzando, tiene que ir otro lado. Otro lado, ¿cuándo? Cuando llegó la noche, hermanos. No se ve bien. Entonces, para cruzar, mejor era en el día, ¿cierto, hermanos? Sí. En el día mejor para cruzar, ¿verdad? ¿No? Porque todo se ve. Pero en la noche, claro, hay excepción, un lugar. ¿Qué lugar? Camino de la muerte, esa excepción. Mejor en la noche viajar, porque no se ve nada. Mejor era no ver, ¿cierto? Camino de la muerte. Cuando ve, uy, no quiere, ¿cierto? Cuando en la noche solamente camino nomás se ve. Abismo, no se ve nada. ¿Sí? Pero ya aquí, Jesús dice, ¿qué dice? Pasemos a otro lado, dice, hermanos. Otro lado es nuevo lugar. Entonces, debe empezar de nuevos. Tampoco conocer. Pero cuando ahora Jesús quiere cruzar, hermanos, cuando llegó la noche. Ya, hermanos, ustedes también mira, ustedes qué vida quieren, hermanos. Una vida cómoda. Tal vez esa vida quiere vivir cómodamente, hermanos. Pero cuando iglesia empuja, ya, hermanos, ¿hasta cuándo va a vivir? ¿Sí? ¿Hasta cuándo quiere vivir, hermanos? Ya,
luego la iglesia empuja. Si la iglesia empujando viajamos, dice. Participamos campamento mundial. Ya nosotros realizamos un evento, seminario bíblico. Pero siempre, si nosotros, ¿cómo queremos hacer? Cómodo. Queremos vivir cómodo. ¿Por qué iglesia quiere hacer? Si basta era. ¿Sí? Y así mejor era mejor. Cada vez, si así realiza, tiene que viajar, tiene que preparar, tiene que ofrendar, ¿sí? Ya incómodo, incómodo. ¿Ustedes cómo quieren vivir, hermanos? Tranquilamente, trabajando, abriendo su negocio, cliente viene, vende, luego gana lo que gana, mantener y luego, ¿sí? Sostener mi hogar, mis hijos. Sin problema, tranquilamente. Ahí quiere vivir todos los hermanos. ¿Cierto, hermanos? Esa vida tal vez lleva. Sí, hermanos, no existe esa vida. No existe, hermanos. Aunque usted trabaja, también ahí llega problemas, situación. En el hogar iguales. Este mundo bastante llega, pero la mayoría quiere vivir de esa manera. ¿Cómo quiere vivir, hermanos? Tranquilamente, cómodamente. Por eso cuando aquí Jesús también habló, cuando llegó la noche recién, Jesús, ¿por qué? La noche habla, dice. Alguien dice, ¿no? Porque ahora dice Jesús, cuando en el día mejor era, ¿por qué llegando la noche recién? Dice, pasemos al otro lado. Entonces, en el otro lado, ya cruzando las noches, ese mar, sí, hermanos, peligroso era, que no se ve, nada es peligroso. Cuando hay venteas fuertes, ese barco puede volcar. Entonces, los discípulos, ellos tal vez escuchando de Jesús, tal vez puede quejar, Jesús, ¿por qué ahora habla? En el día debería hablar. En el día es más mejor. Pero ¿por qué ahora? Luego ya pasamos a otro lado. Otro lado nos conocemos. Desde cero otra vez. Tiene que hacer. Ay, mejor era este lado, tal vez, ¿no? Puede decir. Pero los discípulos, hablando ellos, cruzaron, ¿verdad? ¿No? Y pasaron a otros lados. Ya vamos a ver el versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron. Como estaba en la barca, había también con él otras barcas. 37 tiene, hermanos. Ya 37, vamos a leer. Ya 37, voy a leer, ya pueden escuchar. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Entonces los discípulos, escuchando la palabra de Jesús, ellos y cruzaron, dice. Cruzando justo, se levantó una gran tempestad del viento fuerte. Entonces, aquí leyendo, echaba las olas en la barca. En la barca entraba muchas aguas porque echaba. Entonces, aquí los discípulos sacando agua, no alcanzaba. Ya 37, hermanos. Perdón, 38. 38 podemos leer juntos, ya. ¿Ustedes tienen ese versículo 38? ¿Ya tiene, hermanos? Ya juntos vamos a leer, ¿ok? Ya en cada lugar es con gran voz, fuerte. Conmigo vamos a leer. 1, 2 y 3. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dieron, Maestro, no tienes cuidado que te perecemos. Ya que quiere decir los discípulos, ¿sí? Intentando, no podía, porque sigue echando aguas, entraba en la barca. Se cansaron, creo que va a hundirse. Entonces ellos tenían miedo,
Entonces ellos despertaron. Jesús, Jesús, ¿usted no ve? Sí, está durmiendo tranquilamente. Jesús, despiértense, Jesús, ayúdenos, dice. Si no ve Jesús, nosotros va a morir, va a perder, ¿sí? Perecemos, ¿qué perecemos? Va a morder, va a morir, dice. Todos van a morir. Entonces, hermanos, ustedes también, los hermanos, cuando vivimos el Evangelio, tal vez, igual que los discípulos, escuchando la voz de la iglesia, escuchando, recibiendo la guía de iglesia, del Evangelio, nosotros, por la fe avanzando, llega, tal vez llegando, igual que acá. ¿Qué situación llega? Siguiendo a la iglesia, siguiendo el Evangelio, creo que va a fracasar. O va a morir, igual que los discípulos. Jesús no ve, nosotros siguiendo tu guía, pasamos. Porque en el día mejor era, pero usted dice que en la noche pasamos. Pero mira ahora tempestades, gran tempestades. Y todo va a morir. Ustedes también, hermano, tal vez recibiendo la guía de la iglesia. Luego viviendo para el evangelio. Llegaron de vez en cuando esa situación, hermanos. Todo va a perder, todo va a morir. Tal vez llegaron esas situaciones. ¿Llegaron? Ya aquí también. Obedeciendo era la voz de Jesús. ¿Qué llegó? Los discípulos. Creo que Dios, según mi experiencia, sí o sí va a quejar, ¿era cierto? Ay, obedeciendo el siervo. Ay, obedeciendo la iglesia era, ay, viviendo el evangelio. Eso está pasando. Va a morir, va a perder. Ay, ¿qué sirve? Tal vez los discípulos, tal vez está quejando, murmurando. ¿Qué sirve seguir a Jesús? Pero hermanos, esta noche hemos leído. Aquí los discípulos siguiendo a Jesús, obedeciendo, ahí llegaron esas situaciones. Punto de morir, era punto de morir. Despertó a Jesús, hermanos. Jesús, después de despertar, mirando la situación, ¿cómo estaba? Los discípulos estaban agonizados, sin esperanza. Ay, todo va a morir, dice, lleno de miedos. Jesús al ver, dijo, era que dijo. ¿Qué dijo? Versículo 39, vamos a ver. 39 tiene, hermanos. Ya, voy a leer. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande de bonanza, dice. Ante los discípulos, Jesús hizo, ¿qué hizo? Reprendió, dice, reprendió al bien, no sé, con chicote reprendió, no sé, si con palabra fuerte reprendió. En caso de mí, yo fuerte hablo, ¿sí? Ahí reprendo. ¿Qué está haciendo? Malos. Pero Jesús también así reprendió. ¿Qué está haciendo viento? Maldito. O con chicote, con un palo, y golpeando, viento, maldito sea, ¿qué está haciendo? No sé muy bien, pero reprendió, ¿cierto? Luego, ¿qué dijo? Sí, calla, enmudece. Jesús habló. Jesús hizo enmudecer y callar era ese vientos. Se calmó las olas y vientos. Los discípulos recientemente estaba lleno de miedos. También punto de morir era, ¿cierto, hermanos? Pero Jesús ante discípulos mostraba solo su palabra y se tranquilizó. Se enmudeció él, ¿sí? Se cesó, dice, y solucionó una vez según su palabra, hermano. Los discípulos podían ver ese milagro de Jesús, la obra de Jesús, hermanos. Un libro, vamos a buscar, hermano. Usted tiene, Primera de Corintios tiene, hermanos. Primera de Corintios tiene, hermanos. Ya, Primera de Corintios capítulo 9, el versículo
9. Ya, Primera de Corintios capítulo 9, el versículo 9 voy a leer. ¿Encontraron? Voy a leer. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes. Ya aquí, según la ley dice, en la ley de Moisés está escrito. En la ley de Moisés, ¿qué está escrito, hermano? Usted ha leído esta ley. No pondrás bozal al buey que trilla, dice. Que un buey que trilla, si no bozalera, no tapa, no cubre su boca, dice. Viene Dios, ¿sí? Entonces, esta, la ley de Moisés, ¿por qué está escrito? Para los bueyes está escrito, hermanos. No era. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? No solamente bueyes, para vacas, para bueyes, no está escrito. 10 que dice, o lo dice enteramente por nosotros era. Esta ley es para nosotros. Esta ley es para los hermanos. Esta ley es para los cristianos, hermanos. Un buey que trilla no pondrá, dice. ¿Qué no pondrá, hermanos? No pondrás. Bozal, ¿bozal qué es? Aquí tapa, cubre, ¿cierto? Ese buey. Entonces no pondrá, dice, no pondrá un buey que trilla. Igual esta palabra no está escrito para los bueyes. ¿Para quién está escrito, hermanos? ¿Para quién? Para nosotros, dice. Para ustedes. Para los hermanos. Ya un versículo vamos a ver más. El versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? 14. 14 tiene, hermanos, junto vamos a leer versículo 14, ya 1, 2, 3. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio, dice. Hermanos, si algunos negociantes, ¿sí? Aquí vende. Comida vende, por comida viven, ¿cierto, hermanos? Algunos hermanos venden ropas en el mercado. Por esa ropa vendiendo, por esto, viven. Porque ahí entra ganancia, ¿cierto? Algunos cabalito, mantener. Algunos gana bien. Los abogados, por esta profesión, también trabajando, gana y vive. ¿Cierto, hermanos? ¿Sea usted qué profesionalidad tiene? Abogado es, algunos profesores por sus conocimientos enseñando, ahí vive. ¿Cierto, hermanos? Toda la vida eso hace, enseñar. Negociante, toda la vida vende, ¿cierto? Restaurante tiene que hacer, toda la vida cocina. Luego, rica comida, vende, ahí vive. ¿Cierto, hermanos? Ahí vive. Pero aquí dice versículo 14 que vive. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio, vive, hermanos. Amén, hermanos. Los que anuncian el evangelio, por ese evangelio vive, suficientemente vive. Un restaurante también, ¿sí? Desde la madrugada prepara, compra víveres, materiales. Madrugada, todo ya cortando materiales, prepara. Luego cocinando, vende. Luego ahí mantiene, vive. Los profesores también enseñando, ahí vive. Los mineros, oro, saca oro. Por ese oro también comprando casas,
comprando autos, comprando lotes, viven. Ya cada uno, por su profesión, ya viven. Algunos poca ganan, algunos muchos ganan, diferente. Pero aquí, ¿qué dice, hermanos? Los que anuncian el evangelio, ¿cómo vive? Por el evangelio vive. ¿Cómo vive, hermanos? Restaurantes, profesionalidades, abogados, doctores, hermanos. Súper, súper mejor. Ese evangelio que anuncia, súper que mejor. ¿Qué mejor, hermanos? Súper ganancia, hermano. ¿Sí? Algunos mineros ganan muy bien, ¿cierto, hermano? Yo he visto. O tiene casas, lujos, autos, que son mineros sacando oro, ahí vives. Pero aquí el Señor ordenó, ¿qué ordenó? A los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Mientras es el evangelio, predica llevándose a través del evangelio, vive, hermano, vive toda la necesidad. Dios va a dar. Amén, hermanos. Amén. Es el evangelio, súper, mejores, hermanos. Pues aquí, buey, buey que trilla no pondrá bozar. Eso está hablando a nosotros los hermanos. Mientras viviendo para el evangelio, jamás va y poner era ese. Sí o sí Dios va a dar todas las necesidades. Y dice, hermanos, ahí vamos a ver el versículo 24. Ya tiene versículo 24, voy a leer. Ya primera de Corintios capítulo 9, el versículo 24. Ya no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces aquí no sabes, está preguntando, ¿verdad? ¿No? Los que corren en el estadio, los que hacen competencia, ¿cierto? Hay ganar primer lugar, hay premios, ¿cierto? Correr era. De tal manera que lo obtengáis. Sí, hermano, también. En ese camino, llevar ese evangelio tiene un premio, ese incomparable que tiene en el mundo, hermanos. Es el evangelio más superior que todo, hermanos. Entonces los hermanos, todos los hermanos llevan ese evangelio, ¿cierto? Sí. ¿Quién va a ganar entre los hermanos que llevan ese evangelio? ¿Sí? Vivir para el evangelio. Entonces va a ganar primer lugar. Gran premio, hermanos. No sé quién va a ganar. Y yo veo, Diácono Martín Quispe va a ganar. En primer lugar, ¿qué premio dará Dios cuando gana primer lugar? El evangelio. O aquí en la iglesia también, los hermanos, también en los altos. Hay bastante hermanos. Ustedes corriendo ahora por el evangelio. Por ese el evangelio, corriendo, muchos siervos, hermanos, salvos, para llegar a ese premio. Ustedes también, hermanos, ¿quién va a ganar? ¿Los seminaristas o los pastores? ¿Los misioneros? ¿Los evangelistas? ¿Los diáconos o los guías de zonas? ¿Los obreros? ¿Quién va a ganar, hermanos? ¿Está corriendo o está descansando o está durmiendo, muy cansado? ¿A quién dice? ¿Quién gana? Todo aquel que lucha, perdón, 24, no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengáis. Si hermanos, ustedes están corriendo, está avanzando para tener ese premio primer lugar, o ya está abandonado. Soy carnal, ¿sí? Yo no puedo, tal vez. Hermanos, ustedes están viviendo para el evangelio.
mientras viviendo el Evangelio, Dios todo va a cubrir. Como a través de esta la ley de Moisés, buey no pondrá, que trilla en su boca ese bozal. No está hablando para buey. Mientras ustedes, los hermanos, viviendo, corriendo para el Evangelio, entonces toda la necesidad, Dios mismo va a cubrir toda la necesidad. También esta vez, viajando a Rurrenabaques, Dios todo preparaba. Los hermanos de Rurrenabaques preparaba lugares, comidas. Luego Dios dejó como iglesia Caraná. Entonces, aunque no sabía ese camino, preparando evangelistas, los hermanos de Caraná. Luego esperando nosotros, guiando, manejando autos. Hasta y derrumbe había en el camino. No sabíamos. Pero como Dios todo preparaba. Sí, ayudantes, personas, necesidades, hasta autoridades. Todo preparado. Entonces, mientras viviendo el Evangelio, hermanos, Dios todo va a cubrir, dice. ¿Quién? El Señor ordenó. Los que anuncian el Evangelio por el Evangelio, viven, dice, viven. Amén, hermano. No mueren, dice. Viven, viven. Para vivir, ¿qué necesita? Para vivir, ¿qué necesita, hermanos? ¿En la calle puede vivir? No. Necesita casa, necesita auto, necesita buena salud, necesita esposa, necesita hijos, necesita felicidad, todo era. El Evangelio va a vivir, dice. Para vivir, eso necesita. ¿Cierto, hermano? Por el Evangelio, Dios va a dar todas las cosas, dice. Pero estas noches hemos escuchado, escuchó la guía de Jesús. Llegaba tempestades, punto de morir, hermano. Es el Evangelio llevando, hermano. Llega también persecución, situaciones, problemas, económicamente, muchas cosas va a haber. Pero no solamente problemas, situaciones. Mientras viviendo por el Evangelio también va a haber, ¿qué va a haber? Como Jesús, milagro de Jesús. La obra de Jesús en nuestra vida va a haber. Si ustedes están desafiando, cuando iglesia, cuando el Evangelio empuja, igual que ya pasemos, cruzamos otro lado en la noche. Entonces ustedes también cruzando, participando en esa dificultad, esa situación. Tal vez ve, sí o sí va a haber, hermanos, pero no solamente problemas, situaciones. Sí o sí va a haber, ¿qué va a haber? Milagros. La obra de Jesús va a haber. ¡Wow! Cómo ese viento enmudece. ¡Wow! Ese viento, cómo así se calla era. ¡Wow! Nuestro Señor es poderoso. ¡Ah, Jesús poderoso! Con ese Jesús andando en nuestra vida, no hay problema. Yo viviré para el Señor. Yo echaré toda mi vida para este Jesús, el Evangelio. Luego va a tener más fuerza, esperanza, va a caminar. Jesús no me empuja, ¿a dónde va? Cruzaremos, ¿a dónde pasaremos? Luego ustedes más va a empujar. Amén, hermanos. Amén. Amén. 25 voy a leer. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, el Dios a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, dice. Todo aquel que lucha, competencia, ¿verdad? Para ganar ese premio, ese honor de Dios, esa bendición de Dios, ¿qué hace? De todo se abstiene, dice. Abstiene. Abstiene, ¿qué quiere decir, hermanos? Frenar. No vive según deseo, como quiera. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 9, de ese versículo leyendo, sobre ese abstinencia hablas, hermanos, abstinencias. Sobre abstinencia. Después de recibir la salvación,
nosotros también tenemos deseo. ¿Qué deseo? Deseo de dormir, deseo de disfrutar, también deseo de gastar dinero, deseo de vivir, todo tiene, hermanos. Pero ¿qué dice? Nosotros por el evangelio no usamos, dice, ese poder. Hermanos, por el evangelio, ahorrando dineros, ofrendando. Mi tiempo libre usando para iglesia el evangelio. Mi gusto también frenando, usando para el evangelio. Todo que tiene, frenar. Tenemos deseo, tenemos poder. ¿Qué poder? De gastar mis dineros y vivir y disfrutar mi vida. Usar mi tiempo. También tiene poder hablar libremente. Usted se enoja, usted también puede poder hablar. Libertad tiene cualquier cosa. Pero por el evangelio, abstiene. Para nueva alma, para ganar sus corazones. Abstenerse, ¿sí? A mi boca, yo también me enojo. Pero abstenerse para ganar sus almas. Hermanos, aquí dice, de todo se abstiene ellos a la verdad. Los que abstienen, frena, deseo de la carne, deseo de nosotros, deseo de ese poder, libertad de nosotros, frenándose, absteniéndose, ellos va a ganar, va a ganar. ¿Qué va a ganar? Gran premio. Este es el evangelio de Dios, hermanos. Último versículo leyendo terminamos, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, dice. Muchos cristianos, después de recibir la salvación, rápidamente corrompido, hermanos. Muchos cristianos, no es poco, hermanos. Después de recibir la salvación, después de ver la gracia de Dios, rápido se corrompieron, hermanos. Siendo salvos, cristianos, usando su poder de deseos, hasta corrompiéndose, cometiendo pecados. Luego ellos rápidamente viven en el mundo según sus deseos. Hermano, aquí explica, no es poco, muchos. Por eso dice, golpea a mi cuerpo. ¿Qué quiere decir? Frena mi deseo, hermanos. Frenando, yo también puedo hablar libremente. Yo también, mi propio dinero es yo quiero usar libremente. Yo también quiero vivir libremente. Yo también quiero pasear. Yo también quiero hacer como yo quiero. Pero dice, frenándose por el evangelio. Luego viviendo el evangelio. Dios va a bendecir. Dios va a usar, va a llegar. Gran premios, hermanos. Hermanos, esta visita, viaje de Rurrenabaques, Vázquez, podía ver cómo Dios todo preparó en ese camino del evangelio. Si fuera yo solo, era difícil, hermanos, sufrir. Aún llegando situaciones por los hermanos, por el evangelio, Dios todo preparó. Compañeros, evangelistas, hermanos de Rurrenabaques, hasta autoridades. Todo ya preparó. Amén, hermanos. Sí. Y mañana el pastor Daniel Toro va a llegar de Iglesia Chulumani. Esa noche, última noche de seminario bíblico en Chulumani. Mañana llegan dos. Luego, pastor Daniel Toro tiene seminario bíblico por zona Diácono Eduardo. Mi persona mañana en la tarde, mi matrimonio viajaré a Sucre. Sucre espera también reuniones, autoridades, conferencia, luego también noches culturales, luego también sí, régimen penitenciario, conferencias, educación de la familia, mi esposa.
Terminando domingo retornaré. Siguiente semana también viajaré a Quime, reunión de alcalde, también conferencia de los maestros del colegio. Hay de Quime retornando otra vez viajaré, Trinidad, ¿no? Trinidad hay, sí, post penitenciario, de régimen penitenciarios, conferencias, CLP, la iglesia. Retornando luego, otra vez viajaré a Santa Cruz, como Pastor Daniel Toro, invitando. Iglesia Santa Cruz tiene Shaddai, 2 iglesias. O sea, hay seminario bíblico CLF realizándose. Ahí continuamente llevando el evangelio. Yo creo, hermanos. Yo también quiero descansar. Soy dormilón, hermanos. También soy comilón, como muchos. Pero mientras, por el evangelio, viviendo toda la necesidad, Dios va a cubrir. También Dios cubriendo, hermanos. Dios ordenó, dice, los que anuncian el evangelio viven del evangelio, hermanos. Nunca va a morir. Amén, hermanos. Toda la necesidad va a cubrir. Mucho más mejor, hermanos, que lleves el evangelio. Llévelo el evangelio. Más mejor que negociante, más mejor que abogado, más mejor que doctores, más mejor que todo es, hermanos, el predicador, llevar el evangelio. Esa noche hasta aquí compartimos, ¿no? Orando, terminamos. Dios Padre, muchas gracias. En ese momento, como el siervo de Dios, como 4 países de África, viajando, encontrando los presidentes, autoridades. Luego, también muchos pastores CLF, como antes su siervo está abriendo grandemente. Ahora también esa educación del intelecto. Hasta presidentes quieren realizar en África. Dios, ¿cómo está usando, bendeciendo a sus siervos? Porque sus siervos solamente vive para el evangelio. Por el evangelio, viviendo, tal vez llega algunos problemas, dificultades. Como esa noche los discípulos, siguiendo a Jesús, como esa tempestad grandes, llegando, las olas echaba en la barca, ahí punto de morir. Pero hay no solamente problemas, enemigos, situaciones, también puede ver gran milagros, obra de Señor Jesucristo. Dios Padre, Satanás engaña. Tú recibiste la salvación, ya basta. Tú no tienes pecado, ya puede entrar al reino de los cielos. Ya basta. ¿Por qué quiere esforzarse? ¿Por qué quiere vivir de esas maneras? Sí, tú vívelo para ti mismos. Vívelo cómodamente para tu carne. Satanás rápido engaña a nuestras vidas. Dios Padre, pero como tu siervo muestra ante nosotros esa vida verdadera, esa vida es más hermosa. Vivir para el evangelio, llevar el evangelio, mejor vida, también más hermosa. Dios Padre, esta noche nosotros, ¿verdad? Frenando ese deseo de la carne, esa libertad de nosotros frenando, viviremos para el evangelio. Nuestro dinero también, aunque queremos gastar a mí mismos, pero frenando, usando para el evangelio. También mi tiempo, también quiero usar para mí, pero frenando, usando para el evangelio. Yo toda la necesidad va a cubrir, Dios va a bendecir, luego continuamente va a ver la obra de Dios. Esta noche agradecemos por ese culto, oramos en el nombre del Señor Cristo, amén. Esta noche terminamos. El presentador puede continuar. Por la palabra, de verdad. También, ¿no? Escuchando acerca de ese hermoso lugar, ¿no? Que hablaba Pastor. De verdad, hay una oportunidad más, ¿no? Para poder compartir el evangelio. Y también, ¿no? Los hermanos pueden animarse, ¿sí? Para visitar
ese lugar tan hermoso, ¿sí? Quiero darles algunos anuncios, hermanos. Del 16 al 20 de noviembre tendremos CLF con Pastor Oxupar. Espero que todos los hermanos uniendo el corazón podamos invitar. Y esta es una gran oportunidad, ¿sí?, para anunciar el Evangelio, aunque esta actividad se desarrollará, ¿no?, de manera virtual, pero de todas maneras, ¿sí?, muchos hermanos van a recibir la salvación, ¿sí? También quiero mencionarles, todos nuestros cultos y reuniones estamos realizando de manera presencial en la iglesia. Todos los hermanos pueden visitar la iglesia tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. Invitamos a que puedan visitar nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas y también poder escuchar la prédica mediante Jerusalén Radio Online Tupacatari. Muchos hermanos se están conectando a través de la Radio Jerusalén, de diferentes comunidades, municipios, departamentos, y también muchos hermanos a través de la página web están escuchando también las prédicas. Ahora, al terminar, ¿no?, todos los hermanos podemos orar de 2 en 2. También quiero anunciarles, hermanos, esta semana va a haber los seminarios por zonas, ¿sí? La reunión zonal número 1 está iniciando este 11 y 12 en la Iglesia Evangélica Bautista El Prado, ¿no? El expositor diácono René Ramos. También la célula reunión zonal 2 y 2, 3... 2, 4, ¿no? Igual de la misma manera en la iglesia Poder de Fe. También la célula reunión zonal, ¿no?, 8 y 14, 12 y 3 se está realizando en Nuevo Horizontes. Entonces, hermanos, les invito, ¿no?, a todos a que puedan a través de los guías obtener la información y empezar a preparar y compartir el Evangelio. Amén, hermanos. Muchas gracias y muy buenas noches.